Antes de dar paso a la entrevista con el ministro de Agricultura, el viernes estuvo en este espacio el presidente de APIVE, el señor Rumbea, dialogando sobre lo que ha sucedido una vez que el BIES tomó la decisión de incrementar las tasas de interés para aquellos afiliados, jubilados que quieran acceder a una vivienda de hasta $90.000, y decía que aquellas personas que incluso, a pesar de que esto arrancaba el 3 de mayo, aquellas personas que habían hecho su trámite antes se verían también impactadas con esta medida, aunque el BIES había dicho lo contrario días atrás en este espacio. Desde el BIES, a propósito de eso, dicen ahora que esta afirmación ha provocado impactos de desinformación y preocupación entre los afiliados y jubilados, cuyos préstamos hipotecarios se encuentran en proceso, y que el BIES ha mencionado que se respetarán las condiciones sobre las cuales fueron ingresadas sus solicitudes de créditos antes del 1 de mayo del 2021. Adicionalmente, pues han informado que el BIES financia con sus préstamos hipotecarios el 100% de la vivienda hasta $130.000 y que en ningún momento el banco exige un desembolso monetario para arrancar con los créditos. Eso es la opinión del BIES en torno a lo que el señor Rumbea, presidente de APIVE, dijo en este espacio el viernes pasado. Ahora sí quiero darle la bienvenida a 7:21 de la mañana a Javier Lazo, ministro de Agricultura. Nos acompaña en este estudio. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Liz, encantado de estar aquí en su espacio. Bueno, empiezo preguntándole cómo califica su gestión. Ya faltan 14 días para concluir con el periodo de este gobierno. ¿Cómo usted lo evaluaría? Sí, bueno, yo creo que autocalificarme tal vez no es lo más conveniente cuando se establecen políticas de Estado y planes que tienen visión de largo plazo. Yo creo que los resultados se ven no solo en corto, mediano, pero sobre todo en largo plazo para transformar este país y convertirlo en una potencia. ¿Me voy con la satisfacción de sí, con el deber cumplido, o quedan muchas cosas pendientes? Sí, hay dos temas pendientes que me hubiese gustado tener mucho más tiempo. Liz, yo soy el segundo ministro de Agricultura después del exministro Javier Ponce, que más ha durado en los últimos 28 años. Estuvo antes el ingeniero Mariano González y nunca hemos tenido planes de largo plazo. Y yo creo que uno de los legados que deja el presidente de la República y el gobierno, y en esta cartera en nuestro equipo de trabajo, es un plan nacional a 10 años, que hay temas que están en marcha, que están ejecutándose, la política pública enfocada hacia la mujer rural, la ejecución del censo agropecuario, que lamentablemente por COVID no se pudo avanzar, pero concluimos con la fase piloto, y que esto trasciende a un gobierno, sino que son la suma de los esfuerzos de muchos gobiernos. Pero estamos hablando de estas políticas públicas 2020-2030 y prácticamente ustedes dejan el arranque de esas políticas. ¿Qué es lo que se ha dialogado quizás en torno a eso en este proceso de transición, en ese acercamiento que ya han tenido con quienes van a asumir a partir del 24 de mayo? Sí, hay cosas que ya están tratándose a partir de nuestra primera reunión de transición con el equipo entrante y que merecen analizarlas a profundidad para poderles darle continuidad. El programa, por ejemplo, de la mujer rural es un programa que inicia toda la política de economía violeta y fortalece lo que se venía trabajando y realmente tiene resultados muy buenos en todo el territorio nacional y está elevado a política de Estado. Lo que mencionaba del censo agropecuario, que hace 20 años no lo hacíamos, el cuarto de la historia y primero de la historia que va a tener el 100% del territorio, es decir, el próximo año, en el 2022, cuando se concluya y ya hay la fuente de financiamiento, sabremos exactamente cuántos somos, cuánta es el área promedio, de verdad los promedios de edad de nuestros agricultores y ganaderos y algunas cosas. Hay dos cosas puntuales que se quedan. Y usted estaba entrevistando a la ministra Montserrat Kramer. De forma inédita, Ministerio de Educación y Ministerio de Agricultura generan una política de autosostenibilidad de los colegios agropecuarios. Más de 300 colegios que gradúan a más de 22.000 chicos, que ni siquiera el 4% está vinculado a una carrera de educación agropecuaria. Hoy hay una hoja de ruta, hay profesores que han sido capacitados, inclusive afuera del país, en colegios agropecuarios autosostenibles, donde le podemos realmente dar al campo y sobre todo al joven un reencantamiento de lo que necesita para poder bajar esos promedios de edad, para poder hacer que la producción en agricultura familiar campesina sea mucho más consolidada. Ahora, en las conversaciones que han tenido ese acercamiento con quienes van a asumir la cartera de Estado, como yo decía, a partir del 24 de mayo, han puesto sobre la mesa estos proyectos que ustedes dejan en marcha. ¿Cuál ha sido la posición? ¿Darle una continuidad? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación quizás? Bueno, yo creo que hay muy buen ambiente.
de diálogo y sobre todo de profundización de estos temas. Hay cosas, por ejemplo, como los temas relativos a los amortiguamientos en las caídas de precio. Vemos lo que está sucediendo en Colombia, las devaluaciones de las monedas nos afectan por ser nosotros un país dolarizado. Y definitivamente nosotros garantizamos el abastecimiento nacional, ya lo demostraron nuestros agricultores y ganaderos en la época de pandemia. De hecho, fue el sector más resiliente a las pérdidas de empleo. Muy probablemente en muchas cadenas de agroexportación un trabajador y su familia estaban subvencionando la alimentación de otras familias que habían perdido su trabajo. Nosotros podemos decir que garantizamos el abastecimiento nacional y ahora nos toca ver de mucho mejor forma y más práctica al mundo, inclusive con productos sensibles como la leche y como el arroz. En plena pandemia estábamos exportando helados de Salcedo, quesos, leche en polvo. Las exportaciones de aguacate que empezaron en el 2018 a finales se han triplicado y hay efectivamente una hoja de ruta que el siguiente gobierno tendrá que fortalecerla, tendrá que continuar los programas. Hay ciertos temas que están en marcha y que han sido vistos con buenos ojos. Por ejemplo, el programa de riego parcelario. Hemos dicho en la transición que el Banco Mundial, por ejemplo, está con las puertas abiertas para poder ampliar el programa y esto realmente transforma la productividad y la vida de nuestra familia campesina. Ahora, cuando usted dice en plena pandemia y señala algunos de los logros o lo que se pudo hacer, usted se refiere al 2020. En relación a eso, si eso se consiguió cuando en ese momento, ¿no?, de esta pandemia, que no es que se ha acabado, pero el 2021 ha pintado mejor económicamente con ese dinamismo, ¿cómo ha variado eso? ¿Cómo ha repercutido eso quizás en el sector agropecuario? Si hacemos una comparación 2020 en lo que va del 2021. Bueno, algunas exportaciones están muy parecidas, no ha habido mayores incrementos, pero evidentemente las cadenas logísticas todavía siguen estando afectadas. Nosotros en este tiempo, a pesar de la crisis económica, nos ha permitido también tener la posibilidad de poder profundizar ciertas cosas que necesita el país para poder comercializar mejor, no solo localmente, sino a nivel internacional. Mire algo importante, antes de que inicie la pandemia, inclusive antes que inicie el problema de Fusarium raso A4 en el Ecuador, ya habíamos establecido una política nacional de buenas prácticas agrícolas, que justo esta semana inclusive ya se homologa a un estándar internacional como Global Gap, que es un estándar que le permite acceder a supermercados. Y que en productos no tradicionales, por ejemplo pitahaya, productos tropicales, que pudiéramos tener una diplomacia sanitaria, que nuestro equipo o el equipo de agrocalidad, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, con una visión de conocimiento sanitario y comercial, pueda realmente transformar la vida de la gente en muchos más cantones, aparte de Palora, refiriéndome a este caso puntual, a este ejemplo, para provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos y las provincias amazónicas. Así que yo creo que el plan nacional está en marcha. Hay instrumentos como fideicomisos de tasa, el censo agropecuario, el FIASA, el Fondo de Investigación Agropecuaria. De forma inédita se establece como política de Estado que el 1% del Producto Interno Bruto agrícola vaya dirigido a la investigación agropecuaria, donde el 70% de esos recursos están canalizados mediante un comité técnico a universidades que hagan investigación agropecuaria. No podemos darnos el lujo de investigar algo que no sea prioritario para el país y que no esté anclado en el Plan Nacional Agropecuario. Ahora, existe una preocupación permanente y esto es el estar en desventaja frente a nuestros vecinos Colombia y Perú. Dicen desde el sector agrícola por varias situaciones, los aranceles para poder importar maquinaria y también el costo de los insumos para producir. Eso sigue quedando como un tema, como digo, pendiente de no solamente de este gobierno, de algunos gobiernos, y tendrá que asumirlo el próximo. ¿Cuál es la situación real, quizás usted que sale, para los que llegan, ¿no?, y manejar esto que sigue siendo un problema? Sí, Liz, a veces tal vez nos tenemos que esforzar un poco más en informar a la gente. Tenemos más de 250 partidas ya arancelarias con tasa cero, en el caso de que usted lo menciona. La simplificación tributaria. Tenemos con la Política Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas un incentivo tributario disminuyendo al 50% los tributos. El IRU agropecuario, que es una especie de
de impuesto único que para el pequeñito y el pequeño no tributa absolutamente nada, menos que el RICE. Y el espíritu que tiene esto es de formalizar a una producción nacional que está creciendo, que necesita visualizar mejor a sus productores, por eso el censo agropecuario es muy importante, que adicionalmente requiere un impacto en su comercio, pero fortaleciendo la parte asociativa con visión de cooperativismo moderno, y que en algunos casos inclusive a productos como la cerveza le baja el impuesto al 50%, es decir, hoy se apuesta a la producción nacional con nuevas marcas de cerveza, le disminuimos los impuestos y sobre todo anclamos al productor pequeño con la industria. Pero igual sigue habiendo un porcentaje de productores que sigan sintiendo que sus productos todavía no están dentro de eso y que todavía tienen este costo de poder importar una maquinaria que les sirva para optimizar mejor y que sigue siendo elevado ese arancel. Sí, eso quedaría como un tema también a trabajar. Ahí tenemos tareas pendientes interinstitucionales para que Comercio Exterior, Aduanas, Ministerio de Agricultura y Ganadería podamos continuar con los talleres, con las capacitaciones a nuestros productores. Hoy, por ejemplo, es posible negociar todos los insumos en volumen, en economía de escala, pero también a nuestros dirigentes, a nuestros productores que dirigen gremios, asociaciones, también hay que capacitarlos en las herramientas que están ya en la banca pública precisamente para ser más competitivos. Nosotros hemos dado realmente un paso importante y lo estamos haciendo con una visión de sostenibilidad. En Perú están subiendo los salarios también. Colombia está con dificultades, la región en general está con dificultades, pero temas como el FIASA, por ejemplo, son referentes en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el problema de Fusarium raza 4, muy probablemente tenemos la mejor capacidad analítica de la región sumando Agrocalidad y NIAP y la academia. Tengo 30 segundos. En ese sentido, se han reforzado las fronteras a propósito de que en Perú están muy latentes esos casos de esta plaga que afecta sobre todo al banano, ¿no? A otras musáceas también, pero sobre todo al banano. Que se están redoblando los controles, el esfuerzo para prevenir nos llegue acá al país. Sí, efectivamente los niveles de riesgo han aumentado. Estábamos desde la frontera norte al problema con Colombia de Fusarium a más de 1.700 kilómetros de distancia. La distancia desde la frontera sur hasta la zona de Sullana es de alrededor de 250 kilómetros, tal vez un poco más. Tenemos efectivamente fronteras que son permeables, pero ya hemos tomado medidas para hacer una especie de embudos donde cualquier comercio ilegal pueda desinfectarse y pueda tener el control requerido. Tenemos inclusive, Liz, en CEBAF, en los centros de atención binacional, detalles tan pequeñitos como que un microscopio esté conectado vía remota con los laboratorios para mejorar nuestras capacidades de identificación. Acabamos de terminar el cuarto simulacro justo en esas zonas. Es decir, esto ya es una política de Estado y qué bien que el país cuenta con una política nacional de buenas prácticas agrícolas, que uno de los componentes principales es la bioseguridad. La capacidad de respuesta de nuestros productores aún con COVID ha sido bastante buena y yo creo que hay que felicitar a nuestros productores, a nuestros ganaderos del país, y sí es posible en poco tiempo, en un lapso de 10 años, convertir a este país y hacerlo una potencia agrícola. Quiero agradecerle al ministro Lasso que haya estado con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas, hablando un poco de todo lo que se ha avanzado, de lo que queda pendiente, a propósito de que quedan 14 días para que concluya este gobierno. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Liz.